Entonces, como les decía, es una exposición que está enfocada principalmente a técnicas de limpieza y utensilios en cuanto a la cocina del hospital. Bueno, vamos a tener en cuenta que este es muy importante por muchas cuestiones, pero principalmente por el tipo como de contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no? No es lo mismo dar comida a una persona que está en condiciones normales sin ninguna patología a una persona que tiene pues justo una condición que hace que su sistema inmune esté más deprimido. Entonces, el hecho de que tenga un sistema inmune más deprimido, necesitamos tener todavía más como cuidado en la preparación, sobre todo de los alimentos. Porque, pues como sabemos, hay diferentes como microorganismos que pueden llegar a afectar a la salud de las personas que ya de por sí tienen de base su sistema inmunodeprimido. Entonces, prevención principalmente de enfermedades transmitidas por alimentos, que ya es un tema que hemos hablado. Entonces, es también importante mencionar que pues obviamente si no se tiene un buen manejo de los alimentos, se puede llegar inclusive a perjudicar el diagnóstico o la evolución de los pacientes. Tenemos diferentes tipos de riesgos a nivel de cocina. De forma general se dividen en tres, en los tipos de riesgo: físicos, químicos y biológicos. Físicos, como su nombre lo dice, no tienen como ningún tipo como de vida, a diferencia de los microorganismos, que pudiera ser cabello, uñas, por ejemplo, una rebaba de metal o rebaba de plástico, una piedrita. En los frijoles ya que también luego vienen piedras. Entonces eso es físico. Y microbiológicos, pues realmente eso no los podemos ver, pero pues sabemos que pueden estar principalmente productos de origen animal, más, no quiere decir que los demás no puedan tener, pero quienes más tienen son los alimentos de origen animal, embutidos, enlatados, abiertos y que no se conservan bien, son muy propensas a que tengan estos microorganismos. Y por último, las partes de riesgos químicos, en este caso su nombre lo dice, son relacionados con el tema como de detergentes, como por ejemplo, exactamente, en este caso, pues el que tenemos para limpiar la cocina, desengrasante, exactamente. Eso es importante porque pues a la hora de preparar las comidas tenemos que tener cuidado para que no se lleguen a contaminar de estas sustancias químicas, porque pues puede irritar a lo mejor la mucosa del sistema digestivo. Como ya habíamos dicho, los tipos de contaminación entonces son físicas, biológicas, exactamente. ¿Sale? ¿Cuál creen que sean las fuentes más comunes en donde hay microorganismos? Ustedes. En la superficie, si no se limpian. ¿En qué otra cosa? Las tablas. Ajá. ¿Y qué más? Las manos. En las manos es una de las cosas en donde más microorganismos tenemos. Los trapos. Y bueno, si lo vamos más a fondo, la saliva. La saliva tiene muchísimos microorganismos, entonces es importante tener en cuenta eso. Y a nivel de alimentos, pues tenemos carnes crudas, principalmente crudas, tienen más probabilidad de tener no se pueden mezclar las crudas con las cocidas. Ya una medida preventiva para evitar estos microorganismos, pues obviamente es subir su temperatura para que esté en punto de infección y tratar de matar todos los microorganismos que pudieran estar ahí. ¿Cuál es la diferencia entre limpieza y desinfección? ¿Quién me dice? ¿Limpieza? La limpieza superficial y la desinfección es más a profundidad, que se llega, pues como lo dice, ¿no? Desinfectar a fondo las superficies. Por ejemplo, se utiliza un producto químico específico para diferentes tipos de superficies, porque no es lo mismo utilizar cloro en el piso que usar un desinfectante especial para la estufa o para las superficies en donde manejamos los alimentos. El punto clave es eso, justo, la introducción de una sustancia química que ayuda a la desinfección. La limpieza nada más es preparar para dar un proceso de desinfección. Pero limpieza es superficial, agua potable principalmente, y ya desinfección contribuye a una sustancia química que hace que microorganismos pues se eliminen. Muy bien. Y bueno, hay métodos de limpieza de utensilios dependiendo de dónde lo vean. Recomiendan mucho en muchos como hospitales hacer una limpieza con agua caliente. ¿Para qué? Para que la temperatura pues ayude a matar los microorganismos, pero tenemos que tener en cuenta que no en todos los contextos vamos a tener esas condiciones. Entonces, teniendo que adaptarnos a esas necesidades contextuales, pues tenemos que tener en cuenta pues que en medida de lo posible todo lo que se puede emplear. En este caso pues tenemos la preparación de la solución, que es con jabón y cloro,
para que justo tratemos de eliminar todas las bacterias que se pudieran quedar residuales en los utensilios y pues los recipientes que inclusive se les dan a los pacientes. Entonces, Que no no tendría sé, que ser porque es un químico muy peligroso. Es muy pues sí. corrosivo para nosotros como en el organismo. Más Sí, bien. pero por eso se diluye un poquito, ¿no? Y de hecho, bueno, también se puede disipar o se puede disminuir el riesgo a que te puede irritar el cloro si, por ejemplo, se deja que se seque los utensilios a temperatura ambiente, principalmente. Eso disminuye porque pues ya hace que no esté presente. La humedad siempre va a ser un factor de riesgo para tener microorganismos. Entonces, si se quita como ese factor de humedad, se puede reducir como el riesgo de que pueda llegar a ser como corrosivo para la salud. Entonces, lo importante también de esto es pues tratar de que en la medida de lo posible también que se seque los utensilios de forma natural. Sí. ¿Oíste, Sabri? Pon atención, por favor. Y bueno, a nivel de verduras y frutas, pues realmente se hace el mismo proceso. Se hace primero un lavado con agua potable, después pues se desinfecta y ya después se vuelve a lavar con agua potable. En caso de las verduras, pues hay verduras que tienen hojas. Lo más recomendado, Es más hoja por hoja por hoja, exactamente, es que sea individualizado porque pues justo a la raíz normalmente es donde más microorganismos se pudieran albergar. A nivel de por ejemplo, fresa es una cosa difícil porque realmente para poder desinfectarla totalmente No, es difícil. tendrás que quitar todas las semillitas porque pues abajo de la semilla hay diferentes microorganismos. Aquí no se ocupa fresa, pero pues lo que se ocupa son hojas, que esas sí las limpian una por una, lechuga y todo eso. Y bueno, manejo de las tablas de cortar, no sé si han visto, pero hay inclusive en unos lugares donde por colores las ponen de acuerdo al alimento que tienen. Aquí no se tiene, pero ustedes tienen bien clasificado para qué son cada tipo de tablas. Las tablas pues las tienen inclusive para pues diferentes tipos de alimentos y es importante pues obviamente que evitemos la contaminación cruzada, que la tabla no se ocupe, por ejemplo, en un alimento cocido en donde previamente se cortó algo crudo, sino que tienen que ser tablas diferentes de acuerdo al tipo de cocción que tenga el alimento o que sea crudo. Entonces, identificar más que tenerlos en colores, que no lo tenemos, identificar qué tipo de tablas para cada cosa. Igual que la licuadora, que ya tienen inclusive una que es específicamente para salsa. Y bueno, de forma general, las normas generales en la higiene de la cocina, pues es lavado de manos antes y después de la preparación de los alimentos, uso de cubrebocas, uso de cofia para evitar que justo el riesgo físico, que en este caso el cabello, pudiera alterar la dieta de los pacientes. Y pues todo está basado en tratar de prevenir que algo relacionado con la comida produzca un malestar en los pacientes. Y bueno, el tema de la limpieza de la cocina, apenas ya se va a implementar lo de el reporte de la limpieza de todo el material, equipo de la cocina para que se tenga de manera objetiva lo que se está haciendo a nivel de limpieza. Se recomienda, por ejemplo, que las superficies grandes o más costosas como refrigeradores se limpie al menos una vez a la semana, y tema de grifos 3 veces al día al menos, porque justo como el grifo es en la parte final donde cae el agua y está húmedo, puede llegar a contener microorganismos. De cualquier manera, una medida preventiva también es que, por ejemplo, cuando vaciemos agua potable, sobre todo en los vasos, se haga de lejos y no pegando a la boquilla del grifo, porque los grifos pueden llegar a contener microorganismos. Y los errores más comunes que tenemos, que ocupemos trapos húmedos, por eso hay que dejarlos secar para que se traten de no estar húmedos, porque la humedad es un factor de riesgo para producir o hacer que los microorganismos se alberguen en esa zona. No cambiar el agua, por ejemplo, de la solución de los trastes también es un error común. Se tiene que intentar cambiar, o sea, cuando ya se va a acabar, que se vacíe, que se seque y otra vez llenarlo. Cuando ya esté muy sucio. Cuando ya esté muy sucio, para que no se vaya reciclando el agua que se tiene ahí. Y bueno, secar los utensilios con superficies húmedas principalmente. Bueno, en realidad se trata de que se seque de forma natural, pero si no, por las prisas y demás, tiene que ser un trapo súper limpio. Se tiene que evitar, pero por la cantidad de pacientes, a lo mejor demanda de trabajo y eso se necesita, porque si no ya no hay espacio, o se necesitan esos mismos trastes que se están secando, entonces ahí se pudiera hacer la excepción. O inclusive con una servitualla
desechable, pero que nada más sea de un uso obviamente. Y bueno, de forma general también tenemos que hay almacenamiento de acuerdo a los alimentos que preparamos, ¿no? En la parte de arriba o en la parte de la puerta pues se dejan normalmente los lácteos o las cosas que se tienen, bueno, que se ocupan más a la mano, que tienen un poquito como tiempo de vida porque se ocupan. Porque si dejas algo que carne, por ejemplo, en la puerta, como estás abriendo y cerrando, pues tienen el riesgo de que se infecten o que se echen a perder. Y bueno, es importante que ustedes, bueno, que ya conocen el etiquetado de los productos, siempre va a ser clave, sobre todo para saber el tiempo de preparación y cuánto de tiempo de vida le podemos dar de acuerdo al tiempo de preparación que haya sido del alimento. Y ya para finalizar, pues la herramienta número 1 como manipulador de alimentos, pues es las manos. Las manos siempre va a ser como el punto rojo de todo el personal de cocina. Y ya lo demás es pues mantener superficies limpias, refrigeradores limpios, etiquetado de alimentos, registro de limpieza que se está haciendo y pues a la hora de manipular los alimentos tratar de hacerlo con utensilios y no con las manos. Y bueno, si lo vemos hacia muy grosso modo, podemos decir que el preparar los alimentos puede favorecer la evolución de los pacientes o la puede entorpecer. Entonces va a depender del cómo hagamos el trabajo a nivel de la cocina para que el paciente pues no tenga ninguna repercusión a nivel de la ingesta de los alimentos que se preparan en el hospital. Y pues es todo. ¿Tienen dudas, preguntas con esto?